Muchas gracias por la invitación. Ahorita que de participar en este evento, ahorita que leían, es bastante lo que mencionaron, pero no se crean, yo veo en la sala muchos jovencitos, pues si logré todo eso es porque ya llegué al medio siglo, entonces por eso a ustedes que les falta mucho por recorrer, mucho más va a ser lo que van a alcanzar. Yo les voy a compartir el día de hoy en esta actividad que se realiza en conmemoración del Día del Trabajador Social Guatemalteco, que todos sabemos que inicia la profesión en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como uno de los logros de la revolución. Entonces, les voy a compartir la sistematización que hice de la experiencia de mi trabajo en VIH en el Hospital de Mazatenango. Nosotros trabajamos para salud pública y como ustedes escucharon en la lectura de la hoja de vida, pues mi formación como trabajadora social, pero además tuve que formarme en lo que es VIH, ya que es una enfermedad relativamente nueva, fue hasta en 1981 que se detecta con una prueba del doctor Montainer el diagnóstico de una persona ya con prueba diagnosticada como VIH, a pesar de que desde 1959 venían guardando sueros de sangre de personas que habían fallecido con diversas sintomatologías, pero que no había habido un laboratorio clínico que identificara qué era lo que tenía. Entonces, hasta que se identifica las pruebas, pues se detectan los casos. Bueno, nosotros en el departamento, el primer caso de VIH, el primer caso de SIDA, hoy se conoce como VIH avanzado, en Guatemala fue en el año 1984. Fue en el Hospital Roosevelt, era de una persona que venía de Estados Unidos. En ese momento, a muchos estudiantes de medicina les prohibieron atender a la persona porque era eminentemente nueva la enfermedad, entonces no se conocía mucho. En 1988, en el departamento donde vivo, que es Uchitepeques, licenciado en psicología, Víctor Manuel Mérida, él laboraba para el área de salud y es el que empezó a dar la atención a las personas que se iban diagnosticando. Él trabaja del 99 al 2004 y en ese momento, en esos años, me dice que en el 2004, después de haber realizado algunas gestiones al nivel central, de que se me comisione al Hospital Nacional de Mazatenango a trabajar como funciones de trabajadora social que dé la atención a las personas con VIH. Cuando me presento al hospital, me dice la jefe de recursos humanos que me acomode en un escritorio de la secretaría de la dirección, porque pues soy de primera profesión, de profesión media, soy secretaria bilingüe, entonces que ahí me podía quedar. En ese momento yo estuve como 1 o 2 meses y me dije, yo ya soy trabajadora social, no puedo seguir como secretaria y el cambio lo tengo que hacer yo. Aquí nadie va a venir a decir, Henley es trabajadora social y la vamos a ubicar en otro lugar. El cambio lo tenía que hacer yo. Entonces, lo primero era cómo empezamos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Qué luz seguimos? Entonces, como nuestro trabajo, para que sea profesional, tenemos que hacer uso de las herramientas, de todo el proceso metodológico. Entonces, iniciamos con la revisión del Plan Estratégico Nacional, porque teníamos que trabajar con una mirada institucional, pero también profesional. Y fue así como creamos
la misión hospitalaria que tenía el hospital, se creó una misión específica para la clínica, y lo que nosotros perseguíamos era que se garantizara la confidencialidad. Si en estos tiempos las personas tienen COVID y al inicio del COVID la gente estaba hasta temerosa de decir su diagnóstico, se imaginan cómo ha vivido la gente con VIH, que es más estigmatizada la enfermedad por las formas de transmisión, ¿verdad? Entonces queríamos que esa clínica diera una atención garantizando la confidencialidad, la calidad, que fuera un trabajo de calidad, un trabajo técnico, un trabajo profesional, que fuera eficiente, que fuera eficaz, porque había que intervenir oportunamente, pero sobre todo que se hiciera en un ambiente humano y sensibilizado. Luego trabajamos también la visión, y la visión era que a un mediano plazo diéramos antirretrovirales a los usuarios de la clínica y que se aumentara el recurso humano para brindar la atención integral a los usuarios. Esta visión se logró concretar en una parte porque logramos garantizar medicamentos antirretrovirales para las mujeres embarazadas y inicialmente pues no había nada cuando llego, y logramos que se institucionalizara el puesto de trabajador social, de una enfermera profesional, de una secretaria, que es el recurso que cuenta actualmente la clínica. Ahora, ¿qué acciones se realizaron? Las acciones que inicialmente dieron, que fueron las que constataban en el acta, decía que solo tenía que dar la consejería pre y posprueba, el reporte de casos al área de salud, el seguimiento a los casos nuevos y la creación de un grupo de autoapoyo. Pero eso lo teníamos que trabajar con una metodología de trabajo social. Y entonces nosotros, para la atención de las consejerías, hay un protocolo que ya está institucionalizado desde Salud Pública, donde ese protocolo nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cada intervención, ¿verdad? Qué es lo que nosotros debíamos hacer en cada atención a un paciente. Luego, llenar los reportes de los casos al área de salud. Y ese seguimiento a casos nuevos. Entonces, ese seguimiento a casos nuevos, que eran el seguimiento que teníamos que darle a las personas que salían positivas, ese lo trabajamos con la metodología tradicional de casos. ¿Por qué? Porque esa metodología, aunque algunos autores dicen que ya no, pero esa es una metodología que es la que dijo Mary Richmond, es una metodología que si se trabaja a conciencia un caso, sí da sus frutos. El seguimiento de esos casos, o sea, esos casos trabajados como casos desde esta metodología, requieren que uno haga una investigación consciente, una investigación donde uno logre que el usuario, el paciente, la persona que uno está atendiendo, logre sentir confianza, sentir que uno no la va a juzgar y que uno sí le va a poder dar un acompañamiento para enfrentar ese nuevo mundo que viene. Nosotros como trabajadores sociales podemos ir a trabajar a tantos lugares que considero que lo importante que tenemos que hacer es que vayamos a donde vayamos, tenemos que leer, tenemos que documentarnos, tenemos que especializarnos en el grupo que vamos a atender. Entonces, para atender a las personas con VIH teníamos, utilizando esa metodología, hacer una buena investigación. No todas las personas se infectan por la misma causa, no todas las personas
son homosexuales, no todas las personas son prostitutas. Hay amas de casa, hay niños que ya nacieron con el virus. Entonces, había que hacer una investigación de cada caso y eso es personalizado. Es una atención, es dedicarle a las personas, es construir los instrumentos que nos van a permitir dar ese soporte, ese seguimiento de casos. Cuando nosotros hacemos esa buena investigación, vamos a poder tener ese diagnóstico que nos va a poder, que nos permite tener las herramientas necesarias para hacer nuestro tratamiento social. ¿Por qué? Porque si nosotros no investigamos y tratamos a todos los usuarios como que si estamos cortando un pastel y a todos les medimos con el dedo y a todos les damos un pedacito de pastel del mismo tamaño, no, porque son seres humanos las personas a las que estamos atendiendo, con contextos diferentes, con realidades diferentes, con edades diferentes, con situaciones que aunque nosotros pensemos que en trabajo social ya lo vimos todo, cada caso es eso, un caso, una situación diferente y hay que atenderla porque ya están las metodologías, pero hay que atenderlas a conciencia, haciendo una buena investigación para tener un buen diagnóstico, para saber qué nos va a funcionar cuando estemos dando ese tratamiento social. Porque aunque nosotros trabajamos con personas con VIH, no podíamos dar el mismo seguimiento, el mismo tratamiento a todas las personas. Hay tratamientos que teníamos que ser asistencialistas totalmente, porque la persona llegaba y teníamos que apoyar y resolver. Ahí habían personas que llegaban con otra condición económica y entonces no era el asistencialismo lo que nos tenía que florecer, era era un tratamiento diferido. Entonces, nosotros trabajamos los casos desde esta metodología. Luego, el grupo de autoapoyo. El grupo de autoapoyo fue uno de los retos grandes que tuvimos, porque los grupos de autoapoyo, imagínense, sí es difícil que las personas cuando se les diagnosticaba se pudieran abrir ante una sola persona, contar la vida sexual, porque uno podrá hablar de lo que vio en la tele, podrá hablar de cómo amaneció el día, pero hablar de la sexualidad, de cómo cuáles son mis prácticas sexuales, cómo es mi vida sexual, eso es difícil que la gente se desnude, pero si uno logra hacer empatía con las personas, lo logra. Bueno, entonces imagínense, ya teníamos a los casos nuevos y a estos casos había que invitarlos a formar el grupo de autoapoyo. En el grupo de autoapoyo ellos iban a conocer quizá personas, se iban a encontrar quizá personas que eran de su misma comunidad, de su misma cuadra, quizá parientes, porque los diagnósticos de VIH, como ustedes saben, son confidenciales. Entonces, que las personas aceptaran llegar al grupo de autoapoyo, ese era uno de los grandes retos. Ese grupo también se trabajó con la metodología tradicional de grupos. El primer momento de esta metodología dice que habla de una fase paliativa. Entonces, o recreativa. Entonces, el primer momento para ir logrando que las personas llegaran, se les invitaba y se les decía que iba a ser un grupo donde todos teníamos la misma condición de ser positivos y que nos iba a permitir crecer y hablar, porque a veces el diagnóstico pues no se cuenta, ¿sí? Y que ahí vamos a tener la oportunidad de contar qué nos sentía, qué nos dolía, qué pensábamos del futuro, cuáles eran nuestros temores, cuáles eran nuestras fortalezas. Y entonces en esta fase
Contamos con el apoyo de la Fundación Fernando Iturbide, quien nos dio el soporte para que las personas pudieran tener pasajes, refacción y empezar continuamente el proceso de la educación. El proceso de la educación consistía en que ellos fueran conociendo más sobre la enfermedad que tenían, que fueran viendo, que fueran formándose en VIH para que ellos pronto pudieran contar su diagnóstico sin tener la vergüenza, sin tener la pena de que eran positivos. Entonces, en esta etapa educativa, cuando ellos ya logran informarse sobre lo que es el VIH, viene la parte de terapia curativa. Entonces, ahí logramos nosotros que algunas personas dieran su testimonio de que eran positivas, que tomaban medicamento, y se logró ir a algunos colegios a dar charlas sobre VIH, sobre prevención de VIH. Ellos daban su testimonio y a cambio nosotros, como grupo de autoapoyo, lo que se pedía era que los colegios dieran víveres. Entonces era una forma en que ellos también recuperaban su autoestima, porque los jóvenes hacían diversidad de preguntas y ellos podían ir sanando de cierta manera cada vez que contaban su diagnóstico. Estas eran las funciones con las que a mí me nombraron en la clínica, pero eso no fue lo único que logramos. Esas funciones hicieron que nosotros trabajáramos en otras acciones para lograr tener cobertura de muchos vacíos que, como todos ustedes saben, el Estado no es capaz de cumplir. Entonces, una de las primeras acciones que hicimos fue organizar y conformar un grupo de voluntarias. Este era un grupo de señoras ya mayores, algunas de la Iglesia Católica, algunas de la Iglesia Evangélica, y ellas apoyaban a que los pacientes tuvieran, por ejemplo, una engrapadora. Fue una de las primeras cosas que se compró, una engrapadora para una cesárea, porque en el hospital no había y las engrapadoras eran desechables. Entonces yo les estoy hablando de una experiencia que inició en el 2004, hace varios añitos. Entonces, estas voluntarias apoyaban con víveres, con ropa para los pacientes. Luego hicimos el programa de la transmisión vertical o transmisión madre-hijo. Este fue un programa, lo identificamos programa, porque a mí una de las cosas que me interesaba era que quedara plasmado técnicamente el funcionamiento de la clínica, que se viera que era un profesional de trabajo social el que estaba a cargo de la clínica. Entonces le llamamos programa de transmisión vertical y ese programa tenía varios proyectos. Uno de los proyectos era garantizar que siempre hubiese en la farmacia del hospital, en la sala de labor y partos, en la emergencia, en la maternidad, en la consulta externa, la información y el medicamento en la farmacia y en la sala de operaciones, el medicamento para que cuando llegaba una mujer embarazada le pudieran administrar su sidudovina para resolver su embarazo a través de una cesárea. Garantizábamos que el medicamento que toma la mujer embarazada durante el tiempo del embarazo estuviera en farmacia. Se gestionó a nivel central para que nos autorizaran, porque nosotros no éramos clínica, no éramos guay, no fuimos nunca guay, pero
fuimos de las primeras que contamos con medicamento. Ya las mujeres embarazadas no tenían que ir hasta Guate para que les dieran su medicamento. Ahí empezamos a hacer cesáreas. Ese era uno de los proyectos, la garantizar el medicamento. El otro proyecto fue un proyecto de leche de sucedáneos, o sea, la leche de bote, porque las madres de las mujeres positivas no pueden dar de lactar a los niños. Entonces ese fue otro proyecto que logramos a que las mujeres pudieran adquirir su bote de leche a un costo simbólico, porque se trabajaba con contrato abierto, entonces el precio baja y teníamos el proyecto de la donación de leches. Entonces, para no fomentar el asistencialismo, las madres tenían que aportar para la leche de sus hijos a un costo bajo. Tuvimos también en el mismo programa de transmisión madre-hijo, el programa Las Pruebas y Control para los niños que nacieron de las mujeres embarazadas. Y créanme, si lloro, bueno, vamos a tratar. Cuando el primer niño negativizó, eso fue haber tocado el cielo. Logramos 54 niños libres de VIH. No, y se les garantizó hasta su leche, pañales, ropa, encontramos con algunos padrinos que tenía para cada niño. Entonces, la transmisión vertical es algo que se lleva a conciencia, si se le da el acompañamiento, las madres van a lograr que esos niños nazcan sin VIH, y eso es cambiarle el mundo a cada niño. Con la transmisión vertical también había que trabajar mucho con las madres, que ese era el otro proyecto, trabajar mucho con las madres como un club de embarazadas para que ellas aceptaran operarse para ya no tener niños, aceptar la cesárea, porque muchas señoras decían que cómo iban a llegar a su casa a decirle a sus suegras que los niños anteriores habían nacido por parto vaginal y que con este último niño iban a hacer cesárea. Entonces, ese era otro proyecto de sensibilización, y que en algunos momentos, cuando la familia cercana ya conocía el diagnóstico, también había que trabajar con eso. El otro programa que también se institucionalizó, perdón, en transmisión vertical, el otro proyecto que se institucionalizó fue que se empezaron a hacer pruebas a todas las embarazadas que llegaban a la consulta externa, y pruebas a todas las embarazadas que llegaban a emergencia, labor y partos, y a la maternidad. Eso fue un logro con el apoyo de la clínica del Roosevelt. Luego tenemos el proyecto de IS, no sé si ya me pasé, creo que ya me pasé. Luego tuvimos un proyecto de IS, Información, Educación y Comunicación. Había que sensibilizar al personal de salud del hospital. La primera actividad que tuvimos no llegó nadie, se quedó la refacción, se quedó el local, se quedó todo, no llegó nadie. Hasta la insistencia, los llevamos a conocer el Hospicio San José para que se sensibilizaran. Entre otras acciones, coordinamos con el Club Rotario. También tuvimos un proyecto de mujeres trabajando, se les fortalecía, capacitaba a las mujeres para que pudieran generar desde su casa los expedientes que se generaron de cada caso que teníamos. Y tal vez no cambiamos el mundo, pero logramos cambiar ese mundo de esos niños. Muchas gracias.